el día, pues. O sea, de que, no sé, puede ser una persona que está trabajando Ujú. y durante sus descansos y así, no sé, su casa le quede muy lejos o algo, Ujú. entonces tenga que descansar afuera de otra casa, pues. Pero si Así me lo es. tomo de la manera positiva, pues hasta puedo decir que es su propia casa y se salió a estar en el calor, bien a gusto, ¿eh? Ok, muy bien. ¿Algún comentario, Paulina? Pues la verdad yo concuerdo con mis compañeras, se pueden tomar de las 2 formas Ujú. y bueno, no sé, a lo mejor si se fuera a interpretar de una manera negativa, hasta podríamos decir que no es una casa, es una cantina y el mexicano se lleva como es una persona borracha y tirada, pues, o sea, lo podemos tomar de esa manera también. Ok, Y, pero, pues, no necesariamente tiene que ser negativa, depende de la persona que lo dibujó, solo esta persona sabrá. muy bien. Sí, sí. Como dice Paulina, se puede tomar como algo negativo en tanto, digamos, representa a una persona floja. Pero como dice Darina, si lo vemos por el lado positivo, es una persona que a lo mejor trabajó, no tiene dónde descansar y está aprovechando el espacio y el tiempo. Entonces, efectivamente así es. La historia de esta imagen, de este estereotipo que hoy tenemos los mexicanos, surge a partir de que pues, hace como unos 100 años había gente, como hoy día, que trabajaba en el campo y que el único espacio que tenía para descansar y comer era el mediodía cuando venía la señora a darles agua y comida. Entonces, este señor pues, ponía su sombrero, que es más grande que se sentaba, comía y con el sombrero se tapaba el sol. Cuando llovía, se tapaba la lluvia de los mosquitos y descansaba. Era el único momento en que tenía para descansar. Sí, es decir, no es una imagen que representa a un flojo, es una persona, es un trabajador que está aprovechando el espacio y el tiempo para, como su nombre lo dice, para descansar, ¿sí? Es decir, él está luchando, él ahí está luchando, está trabajando, está resistiendo, porque a veces uno va por la vida juzgando a la gente y, por ejemplo, la gente que no cruza el puente para cruzar el bulevar, no sé, y pasa por abajo. A veces juzgamos, pero no sabemos si esa persona tiene una hernia, si está operado, si está muy enfermo, etcétera. Entonces, juzgamos, ¿no? Entonces, ya en este tema estamos viendo lo que es los estereotipos, la globalización y la multiculturalidad, que nos decía Paulina, de cómo la cultura que tenemos en una región se puede extrapolar a otras regiones. Y también en la clase del viernes vimos de que las regiones que son. Las regiones, por ejemplo, aquí yo había puesto la región Mayo. La región Mayo es un espacio geográfico y cultural donde habitan los hermanos mayos, que son indígenas que viven entre el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. Es decir, no abarcan todo Sinaloa, no abarcan todo Sonora, abarcan una región. Esta región se puede exteriorizar por medios de comunicación, el YouTube, el Internet, el Facebook, etcétera, y se puede llevar a otros espacios, por ejemplo, como lo es la globalización. Ahora, ¿qué idea tienen ustedes sobre globalización? ¿Qué será globalización? Pues, pues es que globalización, pues yo lo tomo de que, por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, pues Ujú, fue algo pues global, ¿no? O sea, que ujú, englosó a todo el mundo, todos los países, a todos, pues, o ujú, sea, algo que abarca todo, sin excepción, pues, globalizar. ujú. Sí, así es la globalización. Em, ahora,
para el caso que nos ocupa, para el caso que nos ocupa, vamos a entender globalización como el proceso mediante el cual se interconectan los estados, se interconectan las regiones. Y es una manera como la cultura se expande a otros espacios. Por ejemplo, en el sur de Sinaloa tenemos población afrodescendiente, como hay en todas partes del mundo, por ejemplo, en China, en Argentina, en todas partes hay este, afrodescendientes, ¿no? A ver, entonces dice globalización. Dice, una primera idea de globalización dice que es el proceso de reducir barreras entre los países y promover relaciones económicas, políticas y sociales más estrechas. También dice que es el aumento de las relaciones sociales a nivel mundial que enlaza lugares distintos de tal manera que los sucesos locales son moldeados por sucesos que ocurren a muchos kilómetros de distancia. Es decir, como hay una teoría que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa dice que si una mariposa hace un aleteo, por ejemplo, en India, provoca un huracán en Estados Unidos, porque todo está intercomunicado. Ahora, la globalización empieza propiamente en 1492. ¿Por qué? Porque Cristóbal Colón, que era bueno, era genovés, va a conectar lo que es Europa con América. Él pensó que había llegado a la India, por eso le puso los habitantes de estas tierras indios, porque pensó que había llegado a la India, pues. Entonces, esa es una globalización. Pero también tenemos otros tipos de globalización, por ejemplo, globalización cultural. ¿Cómo es que, por ejemplo, la cultura de México se exporta a otras partes del mundo? Entonces vamos a decir que la primera globalización fue con Cristóbal Colón en 1492. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, cómo de nuevo los estereotipos, ¿no? En México, vean cómo está ahí vestido. En Estados Unidos, en Sudamérica, en África, ¿sí? Eso podemos ir viendo cómo es que la cultura se va proyectando en otras partes del mundo. Y sí, es una intercomunicación. Aquí están las diferentes marcas que dominan el mundo. Y ya ven cómo es que este problema de la pandemia surge en China, luego se expande a Europa y América y está en todo el mundo, en todo el mundo. Por ejemplo, ahorita yo tengo referencia de Perú y Argentina, ellos están igual en el sistema educativo. Están a distancia, en híbrido. Y lo que estamos viviendo ahorita en México está en Guatemala, está en Alemania, en todas partes, en España. Bueno, ahora vamos a continuar con el libro. Luego dice globalización de la cultura. A ver, lo voy a leer aquí porque llegó un compañero de ustedes. Dice, en general, la principal diferencia entre cultura de masas y globalización es que en la cultura de masas, un elemento cultural sale de un lugar para insertarse en otro contexto, como el ejemplo del taco que se vio anteriormente. Eso lo vimos también en una clase anterior. A ver, tacos. Vamos a ver los tacos mexicanos. Bueno, digamos que este es un taco, ¿no? Pero si vemos los tacos de Taco Bell, de hecho, esta empresa me tocó verla en Guatemala. En Guatemala está esta franquicia. Y ahí ellos hacen esos tacos, pero le ponen mucha verdura y le ponen otros ingredientes. Pero sigue siendo un producto que es mexicano. Por ejemplo, tenemos otro, el aguacate. El aguacate es un producto que es mexicano, pero en Perú no se llama aguacate, se llama palta. Así le dicen los hermanos peruanos.
le dicen palta. Y así hay diferentes tipos de presentación del mismo producto. Bien, dice, en este sentido, hablar de una globalización de la cultura significa la manera en que la cultura de un lugar se mezcla con todos esos elementos que entran en ella, modificando la vida de una comunidad. Por ejemplo, vuelvo al caso de los mayos. En el caso de los mayos, existe algo que se llama sincretismo. ¿Por qué sincretismo? Porque es una unión. Ahorita les voy a poner una imagen, por ejemplo esta. A ver, en esta imagen, ¿qué vemos? Vemos elementos religiosos de ellos en cuanto a la indumentaria, pero también vemos la iglesia católica. Entonces, las tradiciones son una unión, la unión entre los cultos que ellos hacían y el culto traído por los europeos. Bueno, a ver. Recuerda el caso de los pantalones de mezclilla que viste en el bloque anterior. Por ejemplo, los pantalones de mezclilla pues surgen en Estados Unidos en el ámbito laboral, industrial, y de ahí se va a expandir a otras comunidades. Podemos ver indígenas, podemos ver diferentes etnias utilizando el pantalón de mezclilla. Otro caso de un producto proveniente de ese país es la Coca-Cola, creado en 1880 por un coronel del ejército del sur de Estados Unidos llamado John Steve Pemberton. Por medio de estrategias publicitarias y comerciales, Coca-Cola ha llegado a todo el mundo y multiplicado sus ventas y ganancias. Por ejemplo, yo he estado en Centroamérica varias veces y por ejemplo, cada región tiene su propia planta de Coca-Cola. Aquí en Culiacán tenemos una planta. Y el sabor cambia un poquito, no mucho cambia, porque es la misma fórmula, pues, la famosa fórmula secreta, que lo parodian en Bob Esponja. Como cada región tiene sus propios minerales y el agua, la Coca-Cola tiene un cambio, un cierto cambio. No es la misma Coca-Cola de aquí que la de Yucatán, que la de Honduras, la de El Salvador, cambia un poquito. Dice, ambos artículos han pasado a formar parte de la vida diaria de varias comunidades y como puedes ver, entraron a la cultura local para combinarse con las costumbres y hábitos de las personas. Por ejemplo, aquí puedo poner Coca-Cola en Sinacantán. Vamos a ver. Bueno. Por ejemplo, uno de los problemas que se presenta con la Coca-Cola es que daña el organismo. Y a veces el gobierno permite que esta empresa, por ejemplo aquí, por 4 litros de agua sacan 1 litro de Coca-Cola. Es decir, se están acabando el agua, pues. Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, la gente consume más Coca-Cola que agua. Y eso hace que haya problemas de diabetes. Y la diabetes te daña luego la vesícula, el hígado, el páncreas. No lo siente uno cuando es joven, pero ya cuando pasa los 30 y tantos años, ya empiezas a sentir problemas. Te empiezas a sentir cansado, te duele el estómago. Y de hecho, ahorita lo que está sucediendo mucho en México es que los jóvenes se están enfermando. Hay mucho joven con gastritis, mucho joven con diabetes, niños con diabetes. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno permite que esta franquicia entren, pues que invadan. Por ejemplo, tú vas al Oxxo, entras al Oxxo y todo lo que venden ahí, nada es nutritivo. ¿Qué te venden? Harina, azúcares, todo está frito, con conservadores. Entonces no, ¿y quién permite eso? Pues el Estado. El Estado lo permite, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente a la gente no le gusta, por ejemplo, comer sano, comer frutas, verduras, agua. A la mayoría no nos gusta consumir lo sano. Y eso ha ido que poco a poco pues vaya mermando nuestra salud. Y finalmente, ¿a quién le conviene que la gente esté enferma? Pues a las farmacias, a las farmacéuticas, a las industrias, porque ellos venden millones de dólares. Imagínate,
Tener personas. Lo que le conviene a las empresas es que la gente sea ignorante y esté enferma. Un pueblo ignorante y enfermo le puedes vender. Qué no darías tú a cambio de estar sano? Una persona enferma estaría dispuesta a dar lo que tenga por tener la salud. Entonces, por eso es que estas grandes empresas apuestan por ello. Bueno, entonces, dice, ya para ir terminando, es importante que conozcas algunos factores que influyen en la globalización de la cultura. Según Fernando Martínez, en general podemos hablar de, 1, exposición de distintos elementos culturales a través de los medios de comunicación. 2, construcción de modelos de ser, parecer y actuar, creando estereotipos, lo que les decía. 3, la devaluación de la herencia, costumbres y tradiciones de contextos locales. Esto último, ¿qué quiere decir? A ver, Sebastián, ¿qué quiere decir este último punto? La devaluación de la herencia, costumbres y tradiciones de contextos locales. Pues, por ejemplo, los jóvenes pues, no van tanto al panteón, ¿no? En Día de Muertos. Ujú. Se preocupan más en ir a pedir dulces de Halloween. Eso, muy bien. ¿Algún otro comentario? No, no, otra cosa no se me viene a la mente. Ujú. ¿Cómo te llamas, joven? Sebastián. Sí, a ver, aquí vino un compañero suyo. Ok, aquí está Juan Pablo también. Miren, muy bien. Fíjense bien, sí, existe este como cierto debate, ¿no? Entre el Día de Muertos y Halloween, que es que lo correcto es celebrar. El Día de Muertos es una tradición que tampoco es mexicana. El Día de Muertos es una tradición que se hacía en Europa en la Edad Media y de allá pues vino para acá. Hicieron coincidir los conquistadores españoles con tradiciones mesoamericanas y la llevaron al día 1 de noviembre y 2 de noviembre. Posteriormente, los estadounidenses, que ellos no tienen una cultura propia, sino son como, bueno, una parte también como nosotros, son una combinación de culturas. Ellos establecen el Halloween, pero porque Halloween viene de esta palabra. Bueno, a ver, no recuerdo ahorita, vamos a poner origen de la palabra Halloween. Entonces les voy a mostrar el origen. Esta es la palabra All Hallows Eve, que quiere decir víspera de todos los santos. ¿Cuándo es todos los santos? El día 1 de noviembre. ¿Cuándo es vísperas? Un día antes. Es decir, el 31 de octubre es víspera de todos los santos. Y la gente acostumbraba a pedir dulces. Pero luego esto digamos, se cambió de significado. Cambió de significado y se convirtió en algo de culto a la muerte. Ahora bien, existe una pregunta que dice, ¿qué debemos de celebrar? ¿Halloween o Día de Muertos? O los dos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Paulina, ¿cuál es tu opinión? Pues yo digo que la gente celebre lo que ellos quieran. En Ujú, sí, siento que vemos Halloween más que nada como para disfraces y todo eso. Y ya el Día de Muertos es como de que, vamos al panteón ujú, a conmemorar a pues, los familiares que ya no están con nosotros, llevemos flores y todo eso. En vez de, póngale que la única similitud, yo creo, es que el día de 31 y el 2 de noviembre están cerca y ujú, que también en el Día de Muertos podemos pintarnos la cara no sé, de Catrinas y Catrín y así. ujú.
Pero en sí, pues podemos celebrar los dos o ninguno, ya es preferencia de cada quien. Muy bien. Entonces, dice Paulina que se pueden celebrar ambos. Muy bien. Si se dan cuenta, digamos que en México este es el origen y digamos que ahora conviven los dos. Ahora, no vamos a decir que alguno es malo o que otro es bueno y que hay que celebrar más uno que el otro, sino que ambas tradiciones ya son mexicanas. Es decir, por ejemplo, yo no celebro ninguno de los dos. El día 31 al día 2 de noviembre ni voy al panteón, ni me disfrazo, ni pido dulces, ni regalo dulces. Es decir, no celebro yo nada de eso, pues, pero sí respeto, ¿sí? Como dice Paulina, es decir, puedes celebrar los dos. Yo puedo ir al panteón otros días, eh, pero menos ahora no fui por la pandemia. Entonces, digamos que ni uno es bueno ni uno es malo, sino que los dos son parte de nuestra cultura y ya no es una cultura, digamos, indígena, sino que ya somos una combinación de diferentes culturas. Bien, a ver. Entonces, a eso se refiere, como dice Sebastián, la devaluación de la herencia, es decir, bueno, aquí la palabra no es devaluación, sino el cambio, la transformación de la herencia. Teníamos una herencia prehispánica colonial europea, teníamos costumbres, teníamos tradiciones y se han ido modificando. No es que algo sea feo o malo, sino que sufre modificaciones. Por ejemplo, a ver si me pueden decir, ¿por qué no tenemos clases en Semana Santa ni en diciembre? A ver, quien guste participar. No, pues porque aunque hubiera nadie va a ir. Ah, no es cierto. No, profe, pues porque es festejo familiar. Es cuando la gente cuando la gente tampoco trabaja y se supone que se tienen que tomar esas fechas pues para juntarse, porque se supone que, no sé, porque festejan el nacimiento del niño y así, pues Bueno, porque no, profe, no, es ujú, para festejar. bueno, muy bien. Entonces, en diciembre no tenemos clases, digamos, o actividades normales porque se recuerda el nacimiento de Jesús. Y en Semana Santa, ¿por qué no se tienen clases? A ver, Juan Pablo. Mm, Paulina, ¿por qué no tenemos clases en Semana Santa? Hay 3 días que no hay clases. Sí, es donde las dos, o sea, lo de diciembre y lo de Semana Santa son costumbres o tradiciones católicas, ¿no? Ujú. Son Cristianas. tradiciones católicas cristianas, muy bien. Ajá. Creo, no estoy segura si es la información correcta, pero el tiempo que celebra desde el nacimiento de Jesús o sea, todo lo que pasa hasta llegar a Semana Santa son como los 40 días que pasó Mm, Jesús en el desierto ujú, y ya cuando llegan esos 3 días que son Viernes Santo, Sábado Santo y el domingo de resurrección, ujú. pues ya todo el mundo hace lo de la procesión y eso, pues si tu religión es la católica o si crees en eso. Es por eso que no tenemos clases, aunque lo veamos como vacaciones, pues, en las Ujú. 2 fechas. Sí, y fíjense que en esos dos momentos, en ninguna parte del mundo hay actividad normal. Así sean masones, sean musulmanes, sean judíos, sean testigos de Jehová, es más, bueno, los satánicos no tengo, como dicen, no tengo pruebas, desconozco. Pero todo el mundo en Semana Santa y en este contexto de la Navidad no hacen nada como normalmente lo hacen. ¿Por qué? Porque todo se paraliza. Creas o no creas en el nacimiento y muerte de Jesús, tienes que paralizar. Por ejemplo, yo una vez platicaba con un argentino que es gnóstico
Y él se enojó porque le demostré pues de que en Semana Santa ni él estaba trabajando y precisamente era viernes. Y le dije, usted seguramente no le tocó trabajar hoy. Y se enojó, se molestó, pues. Pero es que así es, usted dése cuenta, los musulmanes, los testigos de Jehová no celebran Navidad, más sin embargo en esa fecha no trabajan, ni en Semana Santa tampoco, ni los judíos, ¿sí? Entonces, eso es parte de la cultura, eso es parte de las tradiciones y eso es parte de la globalización, que como dijimos al inicio, todos estamos comunicados y se han formado estereotipos y tenemos multiculturalismo, es decir, en un mismo país podemos vivir gente que tenemos apellidos chinos o alemanes o indígenas o de África. Nuestro color de piel es diferente, desde el más oscuro hasta el más güero. Y ser negro o ser muy blanco no es malo, sino lo que nos da, digamos, ahora sí que el valor, pues son los valores, ¿no? El respeto. Y a eso invita pues la multiculturalidad. Para la actividad de hoy sería realizar un dibujo acerca de cómo es la cultura en Sinaloa. Esa sería la actividad del día de hoy.